Bueno, muy bien. A ver, también Kunkel, Berbisky del CELS y del IA desde el Movimiento Evita han criticado, no estaban de acuerdo con el proyecto para regular este tipo de manifestaciones. Bueno, yo vi las declaraciones de mi compañero y amigo Luis Delía y eran bastante prudentes. Y que tuviera dudas o que le pareciera me parece natural. Dentro de nuestro movimiento cada cual tiene que expresar lo que piensa con total honestidad y coherencia y de acuerdo a su trayectoria. Pero eso no implica que nosotros lo que tenemos la responsabilidad de votar las leyes, y este es un proyecto que elaboramos en la Cámara de Diputados, no es un proyecto del Ejecutivo. Además estamos sujetos a cambiarle, no nos atenemos, no nos aferramos a ninguna de las expresiones, ninguno de los incisos, ni los artículos, ni la terminología. Vamos a discutir, pero eso sí, que las fuerzas políticas hablen más que de los incisos, los artículos, tal palabrita puesta con mayor o menor fortuna, que hablen si están de acuerdo en seguir permitiendo que 40 o 50 personas corten el acceso a la Ciudad de Buenos Aires en las autopistas o en el General Paz. Si las fuerzas políticas opositoras sostienen que hay que permitir eso, bueno, nosotros no vamos a aplicar nuestra mayoría para sancionar esta norma si no somos acompañados por alguna de las otras fuerzas políticas. Está bien. El objetivo, digamos, del proyecto sería ¿qué cosa? Regular la convivencia en el espacio y en la vía pública, porque aquí tenemos una cuestión. En los años 90, como consecuencia de las políticas neoliberales y hasta el 2013 inclusive, hubo un 52% de argentinos por debajo de la línea de pobreza, un 26% de desocupación llegó a haber, un 25-26% en la indigencia. Y los cortes no se hacían en la Ciudad de Buenos Aires porque no había flotas de micro ni nada para traerlos acá. Los cortes se nos hacían en Varela, los cortes se hacían en el fondo en Espegacín, y los cortes se hacían donde la gente estaba desesperada, no tenía para darle a comer a sus hijos, no había ni siquiera comida para dar en los comedores escolares. Entonces, esa situación, por algún lado, se tenía que hacer visible y los medios hegemónicos no se ocupaban mucho de los pobres, estaban contentos porque el gobierno radical llegó a votar una semana antes del corralón y del corralito, llegó a votar una ley que garantizaba la intangibilidad de los depósitos bancarios. Cuando todos los sinvergüenzas habían sacado sus fondos, seguían engañando a la gente diciendo que los quedara. En medio de esa situación, es lógico que se generó una forma de protestar y de reclamar que era la única que tenía a su alcance de la ciudadanía, los vecinos, los pueblos. Pero me parece que nosotros que respetamos esta situación durante un tiempo bastante prolongado, algunos nos criticaban ya desde antes de que era muy largo, a lo mejor tenían razón, pero lo que está claro que después de haberse creado más de 6 millones de puestos de trabajo, haberse otorgado 3 millones de jubilaciones a mayores nuestros que no habían podido hacer sus aportes, 4.350.000 asignación universal por hijo, convenios colectivos de trabajo 1.600, 1.700 por año, movilidad jubilatoria, y sin desconocer todo lo que falta para seguir devolviéndole al pueblo argentino lo que le arrebataron los neoliberales, ya hay forma. El ejemplo más dramático fue ese corte hecho por el SUPA en el Puente Porredón, donde mandaron a los 50 empleados del sindicato a cortar e impedir que 10.000 o 20.000 vehículos que pasaban esa hora por el puente pasaran, y tiraron a un discapacitado por el borde y tenían en funcionamiento, claro, a las patronales ellos no le hacen conflicto porque la dirigencia del SUPA tiene demasiados acuerdos con las patronales, por eso es que en lugar de hacer el conflicto o un paro en el puerto, van a obstaculizar el trabajo de los otros, respondiendo a las directivas de Hugo Moyano. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el diputado? Yo quería una cuestión que es sobre la cual a mí me genera una particular duda el proyecto. Por ejemplo, en circunstancias, casos concretos que hemos vivido, como fue la represión en el Borda, o como puede ser, no sé, los cortes de luz, y cuando se da algo que es una manifestación por alguna cosa de absoluta urgencia, que no hay tiempo para estas 48 horas, digamos, ¿qué pasaría con ese grupo de vecinos o de ciudadanos que salen a quejarse por una cuestión muy específica y puntual, como pasar un corte de luz, por ejemplo? Dos cosas. Por un lado, nosotros este proyecto lo presentamos, estamos dispuestos a discutirlo y a introducirle todas las mejoras que se nos sugieran. Y por otro, después está el decreto reglamentario. Otra cuestión, perdóname que haga una pequeña digregación de tu pregunta, es que dice que es represivo. No lo puede ser. Si fuera una medida ligada al Código Penal y a la aplicación de penas, sería de aplicación obligatoria en todo el país, porque la legislación de fondo la dicta el Congreso de la Nación. Es una que regula procedimientos, y como todas las normas que regulan procedimientos de actuación de la Fuerza de Seguridad y del Estado, es potestad de las provincias. Las provincias no lo van a aplicar si no adhieren a las mismas. Claro. El otro tema, más específico, es que
si hay un motivo de reclamo, el corto, la manifestación callejera puede tener dos alternativas, o una maniobra política extorsiva o una maniobra de difundir el conflicto o el reclamo. Entonces, no es necesario cortar las 4 manos de una autopista para que 100 personas manifiesten su descontento. Es más, si fuera en realidad el objetivo difundir el reclamo, y yo fuera el que tuviera que organizarlo, digo, no, pongamos los carteles, ocupemos un carril para que sea visualizado y dejemos que pasen 100.000 vehículos viendo cuál es el motivo de nuestro reclamo. Cuando se pone la barrera y no se deja pasar, hoy en día, que además no son masivos, ese es el otro tema. Pero además, pretender que el peronismo va a hacer cosas para recordar derechos de los argentinos es negar nuestra historia.